Muy buenas tardes, muy buenos días para toda nuestra audiencia que está sintonizando el programa El Mundo Actual. Reciban saludos muy pero muy especiales, todo lo del área metropolitana de Washington, D.C. Saludos muy especiales para ustedes en nuestro programa y también en todo el mundo donde se escucha el programa El Mundo Actual. Y por supuesto, también bendiciones especiales para todas las radios que retransmiten el programa El Mundo Actual. Déjeme compartir rápidamente esta santa y bendita palabra del Señor. Y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Jesús es más grande que todo. Es decir, con este eslogan, Jesús es más grande, y de ello estoy muy seguro. Hablemos sobre ese tema de Jesús es más grande. En estos momentos difíciles de la historia de la humanidad que estamos viviendo, en este momento donde al menos hemos iniciado una semana donde parcialmente en múltiples estados de la Unión Americana se han suspendido ciertas restricciones de cuarentena y donde miles de personas han empezado a salir a las calles. El mismo fenómeno se empezó a dar también en esta misma semana en Europa, países como España, en Italia y otros países. Sin embargo, el miedo todavía es grande. Grande, y por eso el tema que hice en la prédica del domingo pasado, a las 5 de la tarde, miedo a lo que viene. Y es que los pronósticos que se están dando, de verdad, no son nada, pero nada alentadores. El sol todavía no se ve saliendo, al menos en los siguientes meses que tenemos. Los pronósticos son difíciles en estos momentos, donde todo el mundo pide a grito que esto se pare. Mientras todo esto se está dando, hay otras noticias desalentadoras. Desalentadoras que me llevó a la reflexión del tema del domingo, miedo a lo que viene. Cuando en uno de nuestros periodistas aquí en los Estados Unidos de América enfocaba a uno de nuestros hispanos en uno de los parques en el área metropolitana de Washington, D.C. Cuando lo ve y le preguntas por qué está en esa forma que se ve tan triste en aquel lugar, si al menos ya han dado permiso de salir de sus casas. El personaje, aquel hispano, comenzaron sus mejillas a empaparse en lágrimas mientras decía: tengo miedo. Miedo porque ahora ya estoy fuera de la casa, ya puedo salir, pero no tengo trabajo. No sé qué voy a hacer. No puedo dormir, dijo él. Y esa es una verdadera y auténtica realidad que 30 millones de ciudadanos norteamericanos, 30 millones, han perdido su empleo. Y la crisis no solamente es para Estados Unidos, la crisis es mundial. América Latina, Europa, Asia, Medio Oriente, la historia es la misma. Ante toda esta circunstancia profunda, difícil, hay algo que debemos de tomar en cuenta como cristianos y el mensaje
para nuestros cristianos y para los que están decaídos en este momento. Y es uno. Es posible que estas circunstancias difíciles que están pasando en este momento los esté llevando a cometer errores espirituales, como enfriarse espiritualmente, como perder la perspectiva de seguir confiando total y absolutamente en el Señor. E inclusive el peligro de que abandone la iglesia. Algunos dicen que ese es el mayor reto grandísimo que se enfrentará a nuestra iglesia cristiana en los próximos meses. ¿Cuántos volverán y cuántos no volverán a la iglesia? Aquí es entonces cuando el cristiano debe de tener sumo cuidado y suma precaución, e inclusive aquellos que antes de esta pandemia ya estaban fuera de la iglesia y que a lo mejor pueden tener una segunda oportunidad de restauración. Es lógico que Satán va a utilizar esta crisis, estos problemas, este temor, este miedo de la pandemia, y entre ellos la crisis que pueda venir o que esté viniendo en sus hogares. Algunos dicen el aburrimiento, viendo cosas que tal vez no deben de estar viendo en sus casas, llenándose de mucha basura posiblemente, y eso puede ser un grandísimo peligro para que vuestras convicciones empiecen a menguar. Por el otro lado, el miedo también a cómo va a sobrevivir, cómo lo va a hacer, cómo va a enfrentar este futuro incierto. Que tal vez eso también lo lleve a provocar blasfemia o dudas o apartarse del Señor. El miedo a cómo va a salir con todo esto. Hablemos un poco. Y quiero hacer un análisis de este pasaje que me impactó. Pero déjeme primeramente compartir esta anécdota de ilustraciones, o historia más bien. Un niño fue a ver a su papá a su oficina, como suelen a veces ser los niños. Él llega donde su padre y se presenta ante él con mucha serenidad y le hace esa pregunta de nuestros niños, que a veces son inocentes, pero que son profundas a veces. Le dice: papá, ¿es Satanás más grande que yo? Su padre lo queda viendo y le dijo: sí, hijo, él es más grande. Dijo entonces: ¿y papá, es Satán más grande que tú? El papá también respondió y le dijo: sí, hijo mío, también es más grande que yo. El niño se quedó pensando, muy sorprendido, pero pensó otra vez y dijo: ¿y Satán también es más grande que Jesús? No, hijo mío, le contestó el papá. Jesús es más grande que él. El pequeñuelo o el niño, se quedó pensando y de momento salió de él una sonrisa victoriosa, una sonrisa agradable. Y le dijo: entonces, papá, no tengo por qué tener miedo. Así de sencillo. Aquel niño que posiblemente por
por todas las cosas y los mensajes y las enseñanzas, de momento había llegado a tener pánico, miedo y terror del diablo. Y por eso las preguntas inocentes que él hizo. Pero cuando él preguntó quién era más grande, si Satán o Jesús, y como en la inocencia de los niños, y así es, por eso Jesús dijo que el que no se hace como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Él cree total y absolutamente en la respuesta de su padre. Su padre, en una forma contundente y convincente, le había contestado a aquel niño que Jesús era más grande, es más grande. Y ese pequeño no solamente lo creyó con serenidad, con convicción, con fe, aquella declaración de su padre, sino que a partir de ese momento él dijo: entonces no tengo por qué tenerle miedo a Satán o ser esclavo de él. Por supuesto que esto nos deja a nosotros una profunda, pero profunda enseñanza. En estos momentos críticos, difíciles, donde todos estamos recibiendo un momento de terremoto, de inseguridad ante las cosas que están por venir, ante la catástrofe de esta pandemia, ante la crisis de haber perdido el trabajo o de no estar recibiendo lo que necesita, ante el miedo de qué va a ser. En los Estados Unidos, con las cosas que tiene, con las cosas que tiene que pagar. En nuestra América Latina, el miedo a que pueda haber un brote incontrolable y que los hospitales colapsen completamente, como dijo el propio presidente de El Salvador, que mostró su profunda preocupación diciendo que tiene miedo que el sistema de salud de El Salvador colapse totalmente en las próximas semanas. Si los propios gobernantes en estos momentos de América Latina están con temor, están con miedo a que se dé un brote sin precedente y sin control, y si ellos mismos en este momento no saben cómo van a reaccionar con su gente, por supuesto entonces es lógico que la gente, no solamente los que han perdido su trabajo, sino aún aquellos que están en América Latina podrían estar con esa preocupación y ese temor y ese miedo. Y entre todo ese miedo los pueda llevar, lejos de acercarse más al Señor, de meterse más al Señor y de confiar más en el Señor, lo puede llevar inclusivamente lo que hace el ateo, que blasfema y que le echa las culpas a Dios de todas las cosas que salen mal. Por el otro lado, puede llevar que muchos de estos miembros de la iglesia vuelvan a hábitos viejos, antiguos, que ya habían dejado. Y ante el aburrimiento, ante el aislamiento o ante el encierro, empiecen a apartarse del Señor, de sus convicciones. Otro de los peligros, dicen los expertos, también que podría estarse enfrentando los cristianos, los creyentes, a bajar la guardia, es también no solamente ante la crisis, lo que hemos hablado, sino que también empiece a alimentarse de mucha basura de desinformación en las redes sociales. Empiecen a escuchar a predicadores que, lejos de llevarlo a un acercamiento profundo con el Señor, a una convicción, a que mantengan sus convicciones firmes y a su esperanza profunda y extraordinaria de regresar a su iglesia victorioso, podrían llevarlos o los podrían estar llevando a un desánimo. Es allí entonces, es allí donde este pasaje toma relevancia para nosotros. Esta palabra que el apóstol San Pablo dice: sed sobrios, es decir, seamos prudentes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por supuesto,
En este momento que los tiene confinados en su casa, en este momento en que les ha quitado su trabajo, en este momento en que les ha llenado de mucha basura de sus falsos predicadores en las redes sociales, de muchas cosas, podría llevarlos a tener a esos mismos cristianos un espíritu de resentimiento. O volverlos a los viejos hábitos. O llenarlos de falsas doctrinas. Porque aunque usted esté confinado ahorita mismo y no esté yendo a la iglesia, eso no quiere decir que su adversario está durmiendo. Acabamos de leerlo. Ser sobrio significa tener disciplina propia, pensar racionalmente y no neciamente, dice el comentario. Velad significa estar alerta a las trampas espirituales de la vida y dar los pasos apropiados para asegurarse de no caer. Vuestro adversario, el diablo, Satanás, es nuestro enemigo declarado y nunca cesa de ser hostil con nosotros. Constantemente nos estará acusando día y noche. Eso quiere decir con nuestros vecinos, hasta con nuestros parientes y por supuesto las redes sociales, que es día y noche. Él tiene su gente, tiene sus emisarios para estarte atacando constantemente desde las mismas redes sociales. Porque Satán no duerme. Él quiere destruirte. Él quiere evitar que regreses a la iglesia. Él quiere hacer que tu corazón empiece a sentir resentimientos profundos. Y lo que es más, Satán quiere que tú pierdas toda esperanza. Como león rugiente, Satanás es cruel y a la vez es astuto. Cruel porque él va a usar todo como lo está usando en este momento esta pandemia. Trayendo dolor, luto, lágrimas sin precedentes. Despedidas dolorosas, como la que compartía el domingo pasado cuando el pastor José Luis Sáez de Nueva York me compartía cuando fueron a despedir a uno de esos siervos lindos que se nos fue en Nueva York. Y de cómo no dejaron entrar a ellos más que a la esposa y a sus 3 niños. El dolor de una congregación que yo estuve hace años predicando preciosa, de una congregación que ni siquiera tuvo el privilegio de hacerle un velorio o de irle a dar una despedida, como es algo popular de nosotros los hispanos, en un cementerio. De miembros que podrían despertar resentimiento profundo. Y que Satán utiliza todos esos sentimientos y estas crisis en su crueldad, usando su astucia para tratar de que te desmotive y que no vuelvas a ser el mismo. Aquel cristiano, aquella cristiana fervorosa, alegre, contenta o contento. Satán ataca cuando menos uno se lo espera y desea destruir completamente a aquellos a quien él ataca. Pero la palabra preciosa de Pablo es resistir. No se nos ordena correr, nótese. No se nos ordena depositarnos en los brazos de Satán, en nuestro resentimiento, en nuestra blasfemia, en nuestras palabras vacías, en nuestro desánimo o caer en los hábitos antiguos como el alcoholismo o los vicios. No se nos ordena eso. Resistir. No se nos ordena correr.
sino pelear antes que huir. La victoria viene al permanecer comprometidos con Dios. Porque recuerde, Él es más grande que nuestro enemigo. Sabiendo cuando uno se da cuenta de que otros cristianos, o sea, no somos los únicos que estamos pasando esta crisis. No somos los únicos que estamos pasando hambre. No somos los únicos que hemos perdido el trabajo. No somos los únicos que no podemos dormir. Hay miles de cristianos también, dice el apóstol San Pablo, que están pasando por las mismas pruebas. Cuando se da cuenta que otros cristianos están sufriendo ataques de Satanás, pero que estos cristianos le están ganando, nos debe de servir a nosotros de motivación para continuar nuestra batalla con más ahínco y también asegurarnos que somos victoriosos en Cristo Jesús. Decía el rey David, y que lo cito en este mensaje que debe de estar en nuestra página de Facebook, el que prediqué el domingo: miedo a lo que viene. Decía y hizo una remembranza rápida del rey David. Y decía el rey David en sus últimos años de vida, en su ancianidad, aquel joven que una vez anduvo haciéndose pasar como loco en la calle, todo andrajoso, en el pueblo palestino, porque estaba siendo perseguido. Aquel joven que algunas veces tuvo que refugiarse en las cavernas con el peligro de la serpiente, de los escorpiones. Aquel joven ahora ya anciano dijo estas palabras: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni si simiente que mendigue pan. Pablo le dice a los romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso quiere decir que no importa las luchas, las dificultades, los problemas que tengamos, de una o de otra manera, Dios tiene control de nosotros. Y de una o de otra manera siempre vamos a ser bendecidos. No te deposites exactamente en los ataques de Satán, en las dudas profundas y en lo que te pone que eres un fracasado, que eres un cristiano fracasado. Ya no tienes por qué levantarte. No, todo lo contrario. Tenemos múltiples cualidades y hay muchas cosas lindas que Dios tiene sobre nosotros todavía. Y que en medio de las grandes crisis, a veces descubrimos las riquezas que no nos hemos dado cuenta. Es por eso que dice el apóstol San Pablo: resistid, resistid. Y al final, ustedes verán la victoria. Una vez, dice una historia o una anécdota, Dios se vistió de mendigo y decidió entrar en un taller de un mecánico. Este dueño del mecánico estaba blasfemando, dueño del taller mecánico estaba blasfemando porque las cosas iban muy, pero muy mal en él. Ese día, esa mañana, eran puras maldiciones en su boca. Cuando de momento entró aquel mendigo y le dijo: hombre, ¿puedes regalarme, además de un pedazo de pan, puedes regalarme algo de gozo? El mecánico reaccionó y replicó: solo esto me faltaba, dijo el hombre, que viniera un mendigo a pedirme algo que no tengo. Dijo en voz alta. El mendigo le dijo: yo puedo darte algo más grande que tú no tienes. El hombre reaccionó y dijo: ¿y qué me puede ofrecer este mendigo?
Y él le dijo, hombre, hay muchas cosas que te puedo ofrecer. Por ejemplo, estoy dispuesto, así como él, estaría dispuesto a darte $50,000 a cambio de tus piernas. El mecánico dijo, si me dieras esa cantidad de dinero por mis piernas, ¿para qué quiero ese dinero, si seré un miserable inválido? Que tengan que ayudarme, que tengan que levantarme, que tengan que ayudarme a bajar del carro. Bueno, dijo el mendigo, te daré 100,000, en este caso te ofrezco 100,000, pero a cambio de tus 2 brazos. El mecánico volvió a replicar y dijo, ¿para qué quiero 100,000 por mis 2 brazos si seré un miserable manco que ni siquiera podré tomar una taza de café con mis propias manos o acariciar a mi propia familia? Bueno, dijo el mendigo, entonces te daré $1,000,000 a cambio de tus 2 ojos. ¿Para qué quiero $1,000,000 si seré un pobre ciego que ni siquiera podré ver el amanecer y el atardecer? No ver el rostro de mi niña, ni poder ver los bellos paisajes de mi vecindad. El mendigo replicó y le dijo, hombre, tantas riquezas que tiene y no te has dado cuenta. Para vivir y disfrutar y dar gracias a Dios, el solo hecho que tengas todo. Tienes brazos, tienes pies, tienes ojos, tienes salud. Dice Pablo en los Tesalonicenses, está siempre gozoso, ora sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:16 al 18. Mis hermanos, no decaiga vuestra fe, no decaigan vuestras convicciones. Levántense, sean firmes, sean grandes, y si el Señor nos permite regresar a nuestros templos, si es que no ha venido el arrebatamiento, que regresemos victoriosos. Aquel que está decaído, levántese. Aquel que está desanimado, anímese. Y aquel que se había apartado de Cristo antes de esta pandemia, vuelva de nuevo a Cristo Jesús. Tenemos grandes retos por delante, que parecen gigantes, pero recuerde, Jesús es más grande que todos esos gigantes. Si Jesús es más grande, dijo el niño, entonces papá, no tengo miedo. ¿De verdad? ¿Has confiado tú en Jesús? ¿Sabes tú, mi hermano, mi amigo, tú que estás desanimado? ¿Sabes tú que Jesús venció en la cruz del Calvario a Satanás y limpió nuestros pecados? ¿Sabes tú, mi amigo, que Jesús venció a la misma muerte? Entonces, te invito a que seas como la respuesta del niño. No tengas miedo. De aquí en adelante, ante ese futuro tenebroso, vas a seguir adelante confiando en el Señor. Y repite esa palabra. Jesús es más grande. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga grande y poderosamente. Y si te conectas este domingo, otra vez a las 5 o 6 horas del área metropolitana, tendremos un mensaje profundo de reflexión también. Estamos en tiempos donde Cristo viene pronto. Dios te bendiga.